El poder del Espíritu Santo. Queridos hermanos, ha terminado el tiempo de Pascua y regresamos al tiempo ordinario. Esta semana es la 10ª de este tiempo, porque recuerden que la habíamos iniciado antes de que empezara la Cuaresma. O sea, el tiempo ordinario empezó después de Navidad y fueron algunas semanas. Pero la liturgia nos propone como primera lectura de este día el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué? Pues porque después de la preparación para la Pascua, vivimos de la mano del Señor la pasión, la muerte y la resurrección del Mesías. El Señor Dios sigue actuando porque después de eso, ya resucitado, se aparece y anima a los apóstoles a seguir con el plan de salvación previsto por el Padre para toda la humanidad. Luego sube al cielo en cuerpo y alma, pero sin dejarlos solos, y con la promesa de que nos acompañará hasta el final. Después vendrá la solemnidad de Pentecostés, en donde se puede afirmar que nace la Iglesia como tal, en forma similar a cuando nació la humanidad al insuflar Dios su espíritu en Adán, y ahora lo insufle en ella, en la Iglesia. Y el libro de los Hechos nos narra las primeras aventuras de esta Iglesia, sus primeros pasos y su dispersión por el planeta. Este pasaje que voy a compartirles hoy nos ubica en el tiempo en que se nos empezó a llamar cristianos. Escuchemos con atención. El poder del Señor estaba con ellos, de modo que un gran número de personas creyó y se convirtió a Él. La iglesia de Jerusalén se enteró de aquello y envió a Bernabé a Antioquía. Cuando éste llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y exhortaba a todos para que permanecieran unidos al Señor con firmeza de corazón, porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Como una gran multitud se unió al Señor, Bernabé fue a Tarso a buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. En esta iglesia estuvieron juntos todo un año e instruyeron a mucha gente. En Antioquía fue donde a los discípulos se les dio por primera vez el nombre de cristianos. El texto nos dice que el poder del Señor estaba con los apóstoles y nos queda claro que ese poder es el poder del Espíritu Santo que anima, fortalece, inspira, actúa, acompaña y sostiene. ¿Con eso será suficiente o se requerirá más poder para iniciar una empresa como la propagación de la buena nueva y el bautismo de la humanidad? Y ese poder atrae. Me pregunto por qué nuestra iglesia ha perdido tantas almas europeas. Y no solo me refiero a la iglesia católica, sino al cristianismo o incluso a la religión en general. La población que se declara sin religión, o sea, sin Dios, va aumentando. Y lo triste es que todos aquellos que vaticinan el fin de la iglesia ven alentados sus pensamientos por estas bajas. Es claro que esto no va a suceder. La iglesia prevalecerá hasta el fin de los tiempos. Pero para quienes no tienen esa fe, pues pareciera que los malos augures tienen razón. Particularmente creo que el problema es que nos hemos dejado engatusar por el maligno que tiene en mente aquello de divide y vencerás. Cuando el poder del Espíritu Santo actuaba con total libertad, la gente era atraída por su poder a través de los apóstoles. Creía y se convertía en un gran número. Pero conforme han ido pasando los siglos, la tarea se ha vuelto cada vez más dura y difícil.
Y no digo que en ese tiempo no hubiese problemas en la iglesia naciente, no, para nada. Pero fue más la gente que se convirtió que la que se separó. Y de esos que se separan, pues siempre hay y siempre habrá. En esos primeros años, los cristianos eran solo un grupo. Y los que no estaban de acuerdo con ese grupo, se separaron, pero no diciéndose cristianos, sino herejes o contrarios. Y el primer problema serio vino cuando se separan las iglesias de Oriente y Occidente. Ortodoxos los primeros y católicos los segundos. Rompimos la unidad. Eso no debió de haber sucedido, pero sucedió. Y esa división provocó que 500 años después se diera otra separación, esta vez entre católicos y protestantes. Y ya entrados en gastos, los protestantes se fueron multiplicando en diferentes denominaciones, lo que quiere decir que cada vez hay más división, y al haber más división, pues hay menos cristianismo. Y bueno, pues los católicos tampoco cantamos mal las rancheras. También hay división entre nosotros, o si se puede decir así, segregaciones que si no representan una división de hecho, sí la tiene de fondo. Por ejemplo, están los sedevacantistas que se han aislado y detenido en el tiempo ellos solitos. Y están, por ejemplo, también los alemanes que han querido romper con Roma, y los tridentinos que dicen que si la misa no es en latín, entonces no es misa. Y esto por nombrar algunos grupos grandes, pero en algunas diócesis, en algunas parroquias, también se da esta separación, este aislamiento, aunque no falten a la sana doctrina, y sí dañan y faltan a la sana práctica. Podríamos actualizar el texto de Jeremías y decir, o pensar, Señor, ¿has rechazado totalmente a tu iglesia? ¿Te has cansado de tu pueblo? ¿Por qué nos has herido y no encontramos remedio? Pero si hacemos el ejercicio de los exiliados a Babilonia, caeremos en cuenta de que todo esto es consecuencia de nuestros actos. Es posible que no creamos que contamos con el poder del Espíritu Santo, aunque celebremos Pentecostés como la acabamos de celebrar, y aunque nos elevemos y emocionemos con los cantos y manifestaciones extraordinarias. Puede ser que pensemos que solo los iniciados o los que pertenecen a un grupo o a un ministerio del Espíritu Santo son los únicos que pueden sentir o tener ese poder. Y, perdón, pero no hay nada más falso, porque todos los cristianos recibimos ese mismo espíritu en el bautismo. Y entonces, como dice aquel programa de televisión, ¿qué nos pasa? ¿Por qué en lugar de unir, dividimos? ¿Por qué en vez de ayudar unos a otros, nos metemos el pie? ¿Por qué deseamos sobresalir en lugar de pasar desapercibidos? El Espíritu Santo está pronto a actuar, pero por la libertad que Dios nos dio, no lo hará a menos que lo dejemos nosotros actuar. Y 2000 años de historia nos indican que no nos hemos dejado inspirar totalmente por Él. Quizá lo que nos esté haciendo falta es algo a lo que Bernabé y Pablo le dedicaron un año de su existencia, a instruir. Y la verdad es que si nos pasa lo que nos pasa, debe ser porque somos cristianos mal instruidos. Sobre todo los católicos sabemos poco, y los protestantes saben mucho, pero saben mal. Y ya no digamos los que se autodenominan cristianos, que flotan en el mar como las botellas de plástico, sin rumbo y a donde los lleve la corriente. Yo me pregunto, y te invito a que te hagas la misma pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo en concreto para que la gente crea y se convierta?
Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.